y bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos al jueves 13 de diciembre. Este día estaremos hablando de un tema interesantísimo como siempre. Si en algún momento usted ha tenido dolores en algunas articulaciones y no sabe realmente qué es lo que le duele, hoy vamos a estar aprendiendo sobre las tendinitis, su diagnóstico y lo más importante, cómo manejarlas. Veamos la siguiente cápsula y luego les comento con quiénes contamos ahora en el set. La tendinitis es la inflamación o la irritación de un tendón, es decir, las cuerdas fibrosas que unen el músculo al hueso. Es más frecuente alrededor de los hombros, los codos, las muñecas, las rodillas y los talones. La mayoría de los casos se pueden tratar eficazmente con reposo, fisioterapia y medicamentos para reducir el dolor. En caso que se agrave y ocasione la ruptura de un tendón, probablemente necesite una cirugía. Los signos suelen ocurrir en el punto en donde el tendón se adhiere al hueso y generalmente comprenden los siguientes síntomas. Dolor que por lo general se describe como sordo, especialmente cuando se mueve la extremidad o la articulación afectada. Aunque la tendinitis puede ser causada por una lesión repentina, es mucho más probable que la enfermedad se origine en la repetición de un movimiento, en particular a lo largo del tiempo. Muchas personas padecen de esto porque sus trabajos o pasatiempos implican movimientos repetitivos que tensionan los tendones. Puedes estar padeciendo de tendinitis por causa de sus actividades diarias y no sabes cómo solucionar el problema. Por eso ahora en Salud TV estaremos abordando el tema con nuestros especialistas para que le den los mejores consejos. Muy bien, ¿quiénes nos acompañan este día? Especialista en medicina deportiva y casi que bajando a este hombre del avión porque últimamente solo pasa viajando. Nos acompaña el doctor Diego Cardona Alemán. ¿Cómo estamos, Diego? Aquí, gracias de nuevo. Casi fin de año, vamos a aprender algo bien bonito. Pónganle la televisión, el canal 21 y vamos a aprender mucho. Muchísimas gracias, Diego, de verdad, y es en serio lo que les estoy diciendo. Este hombre ha andado, bueno, ya vas a hacer incluso capacitaciones, ¿no? Mañana me voy para Perú. Estoy trabajando con el alto rendimiento en atletismo y estamos viajando en todo el área centroamericana, entonces para mí es un gusto, un honor estar acá nuevamente. No, y muchísimas gracias, el gusto es nuestro y te lo agradecemos. Por supuesto nos acompaña la licenciada Vanessa Alfaro, fisioterapeuta, que también teníamos días de no tenerla por acá. ¿Cómo está, Vanessa? Ay, por aquí un poquito por los cambios climáticos, pero estamos felices de estar otra vez acá, ayudando a todos nuestros televidentes sobre el tema que vamos a hablar, muy importante, y vamos a aprender para también prevenir en casa. Muchísimas gracias por venir, Vanessa. Y especialista en ortopedia, nos acompaña el doctor Carlos Miranda. ¿Cómo está, doctor Miranda? Muy bien, gracias por la invitación y bueno, es un gusto estar aquí de nuevo. Creo que me consideran parte de la casa. Claro para hablar que sí. Todos los temas de ortopedia. Todos forman parte de nuestra casa y estamos muy orgullosos y felices de tenerlos por acá. A ver, doctor Miranda, a mí me gustaría que empezáramos por aclarar un poquito, porque estos términos, muchas veces la gente que está en casa dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un ligamento, un tendón, a dónde tengo tendones, qué es una tendinitis? ¿Podríamos hablar un poquito sobre a dónde hay tendones y cuál es la diferencia entre tendón y ligamento? Bueno, de acuerdo. También hay que hablar un poquito de músculo. También. Hay diferentes tipos de músculos, pero los que queremos hablar son los músculos que tienen tendones. Hay músculos que no tienen tendones. Entonces el músculo luego se convierte en tendón para unirse a un hueso. Recordemos que el músculo al contraerse es como va a mover la palanca, es el que activa la palanca. La palanca sería el hueso y la articulación, y luego el músculo con su tendón es el que va a moverlo. Entonces la tendinitis, bueno, la diferencia me preguntaba entre un tendón y un ligamento. Un ligamento son unas estructuras delgadas, completamente delgadas, que existen solo en las articulaciones, solo alrededor de las articulaciones. O sea, una articulación puede tener 6, 7, 8 o 4 ligamentos, pero solo están ahí. Mientras que los tendones atraviesan articulaciones, de un músculo une de un sitio a otro. Entonces esa es la diferencia, en que un tendón tiene una longitud mucho más larga y los ligamentos son bien circunscritos, bien pequeños. Ahora bien, podríamos decir,
por dar un ejemplo, la rodilla tiene ¿cuántos ligamentos aproximadamente? La rodilla en sí tiene 4 ligamentos. ¿Verdad? Esos son bastante conocidos: el cruzado anterior, el posterior, el colateral lateral, el colateral medial. Esos son los más importantes. Ahora tiene muchos más. Tiene en la parte posterior tiene otros 3, en la parte anterior tiene otros ligamentos, pero de menor importancia. Pero los grandes son esos. Pero están allí, en la rodilla, en la articulación. La cadera, igual, conocemos 3 ligamentos bien fuertes, grandes en la cadera, que pues son propios de esa región. Igual el tobillo, pues el tobillo, laterales y mediales, pues tenemos muchos ligamentos. El hombro, la muñeca, la mano, todos estos tienen ligamentos porque son articulaciones. Entonces, Son propios de la articulación, son para proteger la articulación. Son para proteger la articulación. Entonces el tendón es mucho más grueso y realmente una lesión en un tendón obviamente es muchísimo peor que un ligamento. Así es, una lesión, una ruptura de un tendón indica o nos va a traducir de que esa articulación ya no se va a mover porque se cortó el tendón y entonces ya no hay fuerza que pueda atravesar el tendón, ¿verdad? Bueno, mucha gente estará un poquito familiarizada con el famoso tendón de Aquiles, ¿verdad? Que estamos hablando del el que nos sostiene justamente el calcáneo. Sí. Cuando este se rompe, no hay forma de dar el siguiente paso. Así es, no hay forma de mover el pie del tobillo, porque es el tendón que lo hace, así es. Es el pie. Bueno, entonces hablemos ahora qué son las tendinitis y con qué frecuencia, cuáles son las que más llegan ahí a fisioterapia, licenciada. Pues antes se decía que los pacientes que sufrían más de tendinitis eran los pacientes deportistas y ahora ya no, sino que también pacientes que hacen movimientos repetitivos y entonces nos llegan bastante con el del hombro, ¿verdad? También los síndromes de Kerbein, que es el dedo pulgar. Ese nos lleva bastante por el uso que se hace ahora del celular. También los movimientos repetitivos que trabajan en la computadora, también esos tendones llegan con bastante dolor en la muñeca, ¿verdad? Esos son los más que llegan hombro, dedos y muñeca. Que son laboral, básicamente. Ahora bien, Diego, tú que trabajas en el área deportiva, tú ves otro tipo de tendinitis y junto con tu equipo de fisioterapistas manejan otro tipo de lesiones. Contanos Pues sí, un poquito. te cuento. Primero vamos a acordar algo bien importante. Tendinitis es un término que ya no lo estamos usando. Ahora se llama tendinopatía. ¿Por qué? Las tendinitis anteriormente se conocía o se sabía que era por un proceso inflamatorio. Sin embargo, los tendones se ha registrado histológicamente, es decir, por un microscopio, de que no están presentando mayores puntos de inflamación ni células inflamatorias. Lo que presenta células inflamatorias son las bursas o lo que está alrededor, una capita que cubre el tendón. Entonces, el término correcto es tendinopatía. Siempre para mencionarlo, ya que las lesiones pueden ser desde una unión muscular al tendón o de una unión tendinosa hasta el hueso. Y a partir de ellos empiezan las patologías, empiezan los diferentes tipos de procesos que son tan duraderos o pueden ser tan cortos como en menos de 15 días se puede solucionar perfectamente. Muy bien. Ahora, doctor Miranda, ¿cuáles son los tendones entonces más grandes o más importantes? Todos son importantes, lógico, pero los que están más susceptibles a romperse. Aparte del de Aquiles, que ya mencioné yo. Bueno, vemos rupturas del tendón rotuliano, el que tenemos en la parte anterior de la rodilla, el tendón del cuadricipital, que también es muy fuerte, con el que se da la patada. Los futbolistas lo hacen con ese tendón. Y en el hombro, pues el tendón, el supraespinoso, ¿verdad? Que es el que más se rompe, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa comercial y al regresar hablamos un poquito de cómo es que se pueden romper, cuáles van a ser los síntomas y por supuesto qué es lo que hay que hacer. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Una forma de evitar las lesiones en los tendones es previniendo la sobrecarga en el ejercicio. Un precalentamiento de hacer ejercicio, un buen estiramiento
Eso ayuda a prevenir las lesiones en la parte de los tendones o rompimiento de fibra muscular. Eso siempre es importante, ¿verdad? Antes de hacer cualquier actividad de esas, poder tener calentamiento para evitar eso. Pues a lo mejor sí calentando, ¿verdad? Dándose el debido proceso de un calentamiento y un estiramiento y luego ir a hacer el ejercicio completo como se debe. Bueno. Hay que hacer ejercicio para entrar de lleno en el día a trabajar, ¿verdad? Para que el cuerpo se dilate, se caliente. ¿Sí? Al practicar deportes, practicarlos con mucha precaución, así es como se evitan las lesiones. Muchísimas gracias a todas las personas que amablemente responden a nuestro sondeo. Estamos hablando de las tendinitis, o como dice el doctor Cardona, la tendinopatía. Vamos a cambiar el término. Ya mencionó el doctor Miranda cuáles son los tendones más fuertes, dijéramos, y que se pueden romper. Ahora bien, ¿cómo se rompe un tendón? ¿Cuál es la causa, doctor Miranda? Bueno, los tendones son unas estructuras que tienen más elastina, son elásticos y por eso su función. Entonces tienen una fuerza tensil, o sea, tienen su límite, pues, hasta dónde los vamos a llegar. Entonces, si los excedemos, van a romperse, más que todo en los que levantan pesas, se exceden con el peso, pues rompen el tendón del bíceps, que es el más común en esos casos. O los esfuerzos, quedamos colgados en el autobús y ahí con un solo brazo, con todo el peso, más la inercia del movimiento, se rompe el tendón del supraespinoso. Entonces, cuando pasamos la fuerza, esa es una causa, cuando pasamos el peso que debe soportar el tendón, y la otra son traumatismos directos, es decir, un golpe directo. Si usted se cae hincada y cae sobre una grada con filo, entonces esa parte, el tendón estaba tenso y una estructura dura lo corta, o sea, es un corte como que fuera un cuchillo, pues. Esa es la otra forma en que se puede lesionar. Ahora, claro, la ruptura de un tendón es como que la catástrofe final, pero antes de esto, como mencionaba Diego, pues se van inflamando, ¿verdad? ¿De qué forma en el deportista se pueden inflamar los tendones? ¿Por qué o qué hábitos están haciendo mal para que se inflame un tendón? Bueno, pues principalmente es el sobreuso lo que está haciendo una carga directa en la zona del tendón. Ojo, donde nosotros tengamos tendones, ahí vamos a tener una tendinopatía. No necesariamente es tendinopatía si la tenemos en el hombro, en la rodilla, es decir, la podemos tener en cualquier otras partes. Eso es muy importante mencionar. Hay que trabajar específicamente todo lo que es el aspecto biomecánico para evitar una sobrecarga, y esto te puede dar un proceso inflamatorio. ¿Qué es lo que pasa específicamente en el músculo, en un músculo más desarrollado de un atleta? Y es que es un poquitito más elástico y sus fibras musculares son mucho más tensas. El tendón también tiende a engrosarse un poquitito más en los deportistas, y eso hace que tengan los soportes adecuados. Ahora, es importante que mencionemos de que esto es gradual. Una carga de peso va a ser gradual, un entrenamiento va a ser gradual. Nuestro error que más cometemos y que nos causan tendinopatías en la zona posterior de la rodilla, en el talón, etcétera, son principalmente porque nosotros abusamos de nuestros procesos para entrenar. Es decir, nosotros nos preparamos para 21 kilómetros y ya queremos hacer 42, 50 kilómetros, etcétera. Nosotros hacemos un sobreuso de esto y esto nos va a causar todo tipo de tendinopatías. Muy bien, entonces el sobreuso y mal uso, dijéramos, es una de las cuestiones. También me imagino que el hecho de no hacer un buen calentamiento y un buen estiramiento al final también tiene mucho que ver. Por supuesto, eso ayuda y evita grandemente el que te dé se acumule esto, y también los medios físicos que puedes usar posteriormente. Pero esto, cuando hablamos de calentamiento y de estiramiento, es porque obviamente estamos hablando de actividad física, ya sea deportiva o recreativa en un gimnasio, pero ¿qué hay de la persona que lo que está haciendo es trabajando? ¿De qué forma puedo yo evitar que mi tendón se esté lastimando y que se esté exponiendo a poder tener una tendinopatía o una ruptura, licenciada? Vaya, por ejemplo, si la persona pasa mucho tiempo en el teclado, ahora hay donde uno puede descansar, ¿verdad? Descansa muñecas, el descansa muñecas para el mouse.
Se supone que todos tendríamos que calentar antes de comenzar nuestras labores y es cosa que no lo hacemos. Pero sí te podemos calentar también, por ejemplo, si el cuello, el hombro, estiramientos. Antes de comenzar a trabajar, eso nos va a ayudar a darle también fortalecer esos tendones. Porque eso es lo importante que nosotros tenemos que hacer, fortalecer los tendones para que no estén... Fortalecer el tendón, perdón, o fortalecer el músculo, sería en este fortalecer el músculo, porque como está unido al tendón, entonces eso va a ayudar a que, si está fortalecido el músculo, va a ayudar a que el descanse un poco más. El tendón no esté débil, pues. Entonces eso nos va a ayudar a que no vayamos a pasar ya a una cirugía, que es lo que nosotros no evitamos, ¿verdad? En la fisioterapia. ¿Cuáles son los síntomas de una tendinitis o tendinopatía, doctor? ¿Y cómo saber realmente a dónde está el problema? Pues el síntoma principal es dolor. Y eso es lo que al atleta o a la persona lo va a detener y no va a hacer la función o la actividad que hacía. Es más, alguien va corriendo y tiene mucho dolor, o sea, se va acumulando el dolor, el mismo dolor lo detiene. Dolor y pérdida de la función, que sería el otro síntoma, es lo principal. Ahora, ¿el dolor puede ser localizado, doctor, o es referido? Porque va a depender a dónde duele más, porque como es todo el músculo el que viene al tendón, ¿a dónde va a ubicar el dolor el paciente? Generalmente el dolor lo ubica en el punto lesionado, pero igual hay dolor referido, puede ser toda la pierna, puede ser lateral o medial, puede ser todo el brazo. Entonces uno debe ubicar y buscar la unión miotendinosa, que es la unión entre el músculo y el tendón. Generalmente ahí es donde más se producen las lesiones o la inflamación, y buscamos el punto más doloroso, que es importante identificar también qué músculo es, porque o qué tendón, el tendón de qué músculo, para orientarse y poder dar un tratamiento adecuado. Hielito, cositas de terapias calientes, esas cosas, como decía Diego, ¿pueden ayudar, licenciada? Sí, lo principal es hielo, ¿verdad? Porque se va a aliviar el dolor y también va a dar paso a que pueda mover ya con facilidad el brazo, si es en hombro, o el dedo, o el codo, si es en codo, porque hay bastantes personas, por ejemplo, han llegado muchas personas, las que hacen los pedicure, los manicure, ellas sufren bastante del codo. Entonces, se pueden colocar hielo unos 10 minutos antes de trabajar, y eso va a evitar que ellas trabajen también con mejoría en su trabajo. Fíjate que hay algo bien importante en las tendinopatías, y es que a veces el paciente manifiesta que le truena la articulación, no necesariamente es el hueso. A veces hay una pequeña fricción entre el tendón y la bursa, y eso te genera esa sensación de que truena. Hay que tener mucho cuidado con eso, que tengo artritis. No, a veces hay procesos inflamatorios que te están causando eso. También hay que mencionar que una tendinopatía es un proceso largo. Tiene diferentes procesos de inflamación. Hay inflamación, remodelación, proliferación. Entonces, a algunas personas les puede servir el hielo y otras personas te van a decir, no, yo con una compresita caliente me siento mejor. Esto es más que todo cuando es una tendinopatía crónica, donde el contraste te puede ayudar grandemente a promover una polarización entre la célula para que esto se vaya desinflamando. A veces hay tendinopatías, le ponemos hielo y duele mucho, y entonces nosotros hacemos el contraste. O a veces solo ponemos calor y sienten incómodo. Entonces nosotros tenemos que trabajar con eso, ya que muchas veces desconocemos específicamente en qué proceso de cicatrización se encuentra en qué proceso de inflamación se encuentra el tendón. Se encuentra el tendón. Ahora bien, ¿cuánto tiempo puede alguien usar hielo y que realmente, o sea, sea válido utilizar hielo, y al cuánto tiempo lo mejor es, bueno, no funcionó el hielito, es momento de que tiene que consultar, doctor? Bueno, idealmente debería haber consultado antes, pero sí, no lo hacen, se ponen hielo. Recomendamos hielo una semana o 5 días. Si persiste el dolor y el hielo no le está ayudando, entonces debe consultar. Generalmente las personas usan hielo, pero también usan un analgésico porque se encuentra en la tienda o en la farmacia, o alguien se lo recomienda, toma también un analgésico. Pero si persiste el dolor, el hielo ya no le va a hacer mayor cosa, entonces necesita consultar o buscar ayuda.
Recuerde que si usted tiene un dolor y no va a ir a consultar y va a optar por ponerse hielo, no se automedique tampoco con analgésicos y antiinflamatorios, porque todos tienen diferentes mecanismos de acción y algunos probablemente no le van a aliviar el dolor sencillamente alivian el dolor pero no la inflamación, y le van a molestar el estómago y eventualmente usted se va a estar complicando su salud y no va a estar solventando el problema. Así que eso es bien importante. Bueno, a ver, el abordaje cuando llega el paciente con un dolor X, donde sea, y usted dice un tendón, ¿cómo hacemos? Bueno, empezamos con la historia. Hay que saber la historia deportiva, o solo está trabajando, solo estaba trabajando cuando comenzó el dolor. Luego examinamos, vemos cuánto tiempo ha pasado, qué ha hecho, y luego examinamos y buscamos el sitio específico, porque alguien puede llegar con dolor y puede decir, tengo esto, tengo lo otro, una bursitis, esto, pero hay que buscarlo e identificar si en realidad es un tendón, si es el músculo, si es un ligamento o es otra estructura propia de la articulación que está afectada. Entonces, después de que hacemos eso, ubicamos cuál es el tendón y dónde está. Yo generalmente me acompaño de buscar, pues además, con un ultrasonido, o sea, ya buscar métodos diagnósticos que nos confirmen qué está pasando, porque podría ser que el tendón o solo está inflamado, o puede ser que esté roto parcialmente o totalmente. Entonces hay que ver todo eso, porque un tendón no está aislado, siempre va junto a otros tendones, entonces hay que ubicarse bien. Y este es un estudio sencillo, el ultrasonido, que nos permite, siempre que cuando se haga con un transductor adecuado, nos permite identificar al tendón que andamos buscando y ver cómo está. Y de ahí partir para dar el tratamiento. Recuerden que entre más temprano usted consulte, mucho que mejor, porque si no, luego esto es una cadena de eventos, ¿cierto, Diego? Porque comienza la inflamación de un tendón y posteriormente va evolucionando y va comprometiendo más estructuras. ¿Estoy en lo correcto? Pues fíjate que correcto. Lo más importante es valorar el examen físico, es sumamente importante. Nosotros tratamos de manejar las tendinopatías no limitándole la actividad física, pero sí reduciéndole las intensidades. Ojo, una intensidad no quiere decir bastante peso. Una intensidad puede ser algo con muy poco peso, pero muchas veces con una gran velocidad. Es decir, no hay que confundir intensidad con peso. Entonces, nosotros reducimos intensidades y eso hace que descanse un poco el proceso inflamatorio. También se ha demostrado científicamente que la técnica de Cyriax, que es un masaje profundo directamente del área de fisioterapia, ha sido muy efectivo, ya que como eso tiende a ser una inflamación crónica, cuando tú haces la manipulación directa, es decir, el masaje profundo, esto tiende a reinflamar nuevamente el tendón. Fíjate bien lo que está pasando, se reinflama el tendón y eso hace que se vaya desinflamando y cicatrizando de una mejor manera, para evitar así que esto se prolongue en 2, 3, hasta un año. Es decir, es una técnica específica de fisioterapia en la cual es un masaje más intenso, más profundo. Sí, un poquito más profundo, siempre y cuando tiene que ser un profesional calificado y va a ir acompañado de otros procesos, electroestimulación muscular, ultrasonido, láser terapia, etcétera. Fíjese bien que estamos hablando de profesionales capacitados, estamos hablando de fisioterapeutas, no estamos hablando de sobadores, con el perdón que me merecen, pero por favor, mucho cuidado. Bueno, vámonos a una pausa, pero antes, la siguiente cápsula, licenciado Iván Quijada, nos habla de la importancia de la alimentación adecuada para recuperarse de una tendinopatía o una lesión en músculos y tendones. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, les saluda Iván Quijada, nutricionista y máster en actividad física. En esta ocasión vamos a hablar sobre la adecuada nutrición para prevenir la tendinitis en los deportistas. Una adecuada alimentación estratégicamente diseñada para mantener la salud y mejorar el rendimiento deportivo proveerá de todos los nutrientes necesarios para maximizar la función del cuerpo. Esto quiere decir prevenir lesiones y puntualmente la tendinitis en el deportista. Quiero clasificar los alimentos en proteínas, carbohidratos y grasas. Las proteínas son la fuente y la estructura del cuerpo humano. Por ejemplo, los músculos, articulaciones, tendones y similares. Las proteínas normalmente vienen de los alimentos de origen animal,
como la leche, el pollo, el pescado, los huevos, aunque hay algunos alimentos como los frijoles, garbanzos, lentejas, la soya, que también son ricas en esta misma proteína. También tengo lo que son los carbohidratos, fuente de energía localizada. Esto quiere decir que el músculo que contenga más carbohidratos es un músculo que es mucho más fuerte y menos susceptible a padecer lesiones. Los carbohidratos normalmente provienen de los alimentos de la tierra, como los frijoles, el arroz, el maíz y la tan rica para nosotros que es la tortilla. Algunas frutas y verduras que también vienen de la tierra, pues justamente también contienen los carbohidratos. Tenemos las grasas no hay que confundirlas con las frituras. Las grasas normalmente como las semillas, el aguacate, el aceite de oliva, ayudan a algunas vitaminas y justamente ayudan a lo que es el almacenaje general de la energía. Si a esto le sumamos frutas, verduras que son ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes, justamente ayudarán a maximizar una buena nutrición, ayudará a prevenir las lesiones y justamente esta tan incómoda tendinitis del deportista. Yo les quiero recomendar que revisen la técnica de su ejercicio, hagan mucho estiramiento, consuman abundantes líquidos y sobre todo que consulte con un especialista que los ayudará a llegar a su objetivo. Me despido de ustedes, soy Iván Quijada, nutricionista y máster en actividad física y nos vemos hasta la próxima, amigos de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole este día hablando sobre los tendones, las inflamaciones, las tendinopatías, antes conocidas como tendinitis. Ya escuchamos que lo más importante es consultar a tiempo para que se le haga un buen diagnóstico y obviamente se le pueda dar el manejo adecuado y evite complicarse aún más. Fíjese que justamente el día de ayer me escribía una amiga a una red social personal en la cual me decía que tenía una lesión de rodilla que no era estable en un solo sitio, sino que era en diferentes puntos, pero que no sabía a qué se podía deber, e incluso me hacía una pregunta si el tener miedo o enojo podía esto tener alguna influencia sobre que le doliera más. Entonces yo pues le prometí que iba a traer la pregunta para que el doctor me ayude. Bueno, en la rodilla generalmente cuando son lesiones específicas los dolores son igual en puntos específicos, pero como dice que cambia de un lugar a otro, entonces probablemente sea una sinovitis. O sea, la sinovitis es la inflamación de la membrana interna que se llama sinovia y que produce el líquido. Entonces si eso está inflamado, pues lógicamente va a estar inflamada por todas partes y le va a doler en diferentes puntos de acuerdo a la actividad que ella haga, o sea, de acuerdo a cuántas gradas ha subido, a cuánto ha caminado. Entonces va a haber dolor en diferentes puntos y el dolor es intermitente, o sea, que puede ser que en la mañana duela, en la tarde no, o en la noche duele, y entonces no es así continuo tampoco el dolor. Lo mejor es consultar, porque las sinovitis se vuelven sinovitis crónicas y hay que tratarlas con algún analgésico, con algún antiinflamatorio, y si después producen líquido, pues hay que drenar ese líquido. Entonces no hay que llegar a que produzca líquido. Pero sí, seguramente no tiene lesión ni de ligamentos ni de menisco, porque esos son lesiones bien puntuales. Muy bien. Ahora, doctor, cuando tenemos que hacer uso de algún método diagnóstico, como más específico, usted mencionaba el ultrasonido. ¿Qué podemos ver en el ultrasonido? Para lesiones de tendones, el ultrasonido, si es de un transductor adecuado, pues vamos a ver si está inflamado, si hay líquido alrededor del tendón, porque eso es con lo que se puede ver. El ultrasonido nos permite ver el líquido perfectamente. Entonces, la inflamación nos va a ver líquido, nos va a ver con el ultrasonido también podemos ver si está roto parcial, si no solo sea la lesión tendinosa, o si está roto completamente. Y podemos ver también las estructuras alrededor de ese tendón, o sea, otras estructuras más. Eso es lo que nos permite ver el ultrasonido. Muy bien. Ajá. Entonces es una herramienta que usamos bastante en este tipo de patología, en la enfermedad tendinosa. Entonces es una herramienta muy importante el ultrasonido.
Muy bien. Como ¿La método resonancia magnética puede servir en estos casos, doctor? También puede servir, pero como es de mayor costo, sería lo ideal. O sea, todo atleta o toda persona con una sospecha de una tendinitis, una ruptura de tendón, lo mejor sería dejarle una resonancia, porque la resonancia nos permite ver todos los tejidos blandos en una dimensión mucho más amplia que el ultrasonido. La limitante es el costo, pues no le podemos mandar a todo mundo una resonancia por una lesión tendinosa. Muy bien. Había otra pregunta por ahí que nos decía que qué podía ejercicios hacer para el dolor de hombro, pero mencionaba que era un dolor crónico de hombro. Entonces ahí pues me gustaría, Diego, si nos ayudas un poquito. Creo que lo primero es que consulte porque no sabemos qué tipo de lesión tiene. Sí, hay que valorar primero con tus antecedentes bajo una consulta médica adecuada qué es lo que está pasando, si hay alguna restricción del movimiento o simple y sencillamente está doliendo en todo movimiento. Se sugiere una ultrasonografía para ver cómo se encuentra. Si es una persona de avanzada edad, de más de 40 años, se le recomienda una placa de rayos X para descartar algún proceso artrósico, y también hay que valorar, hay algo bien típico en los hombros dolorosos, que es el síndrome subacromial, que te puede dar un proceso inflamatorio en el punto directo del hombro y te puede estar limitando a hacer un montón de cosas. ¿Cuál es el problema con las tendinopatías? La tendinopatía no es una emergencia que vas al hospital, pero sí te puede limitar completamente a un trabajo, a algo laboral. Entonces, hay que valorar. Otro aspecto importante es que cuando hay una tendinopatía, y según dónde sea la zona y según el área ósea, puede transformarse en una epicondilitis, puede transformarse y puede dar esa pequeña osificación que la podemos ver por medio de una placa de rayos X, y eso va a necesitar una técnica diferente. En algunos casos, en el área de ortopedia, se usa mucho esteroide. En los atletas tratamos la manera de estar lo más lejos posible del esteroide, aunque cuando la ocasión lo amerita, nosotros tenemos que salvaguardar el principio ético y el funcionamiento de nuestros atletas. Es decir, primero la función antes de cualquier otra cosa. Entonces, eso es importante. Muy bien. Bueno, señores, entonces ya escucharon, pero ya habíamos hablado de la importancia de estirar y un adecuado calentamiento o calistenia, como se le llama, antes de hacer ejercicio para prevenir este tipo de lesiones. Y precisamente de eso nos habla la siguiente nota extra. Ya volvemos. El calentamiento y estiramiento de los músculos es fundamental a la hora de emprender cualquier actividad física o deportiva. Con una rutina simple pero bien hecha, podemos prevenir esguinces, desgarros y torceduras que nos pueden provocar graves fracturas. Una de las lesiones más comunes es la de tobillo, y para evitarla se aconseja realizar siempre un estiramiento o calentamiento antes de hacer ejercicio o practicar deporte. Y sobre todo, no realizar actividades para las cuales no se esté bien entrenado. Otra recomendación es asegurarse que los zapatos que utilizamos se ajusten a los pies de manera apropiada y que protejan las articulaciones de un esfuerzo innecesario. Uno de los objetivos principales del calentamiento es prevenir las lesiones y restablecer la movilidad de las articulaciones. Según los médicos del deporte, el calentamiento debe incluir ejercicio de movilidad articular para preparar las articulaciones, actividades de elevación del pulso para preparar el aparato cardiovascular. Además, suaves estiramientos sostenidos para preparar los músculos, ligamentos asociados y tejidos conectivos y movimientos relativos a la actividad propiamente dicha, para preparar el aparato neuromuscular. Estás viendo Salud TV.
continuamos con nuestro programa y como todos los jueves, nuestra sección de primeros auxilios a cargo del doctor Rodolfo Castro, especialista en salud ocupacional. ¿Cómo estamos, Rodolfo? Bienvenido. Muchas gracias, doctora. Aquí contento ya con el ambiente navideño. ¿Verdad? Ya falta poquitos días para llegar a Nochebuena y Navidad. Correcto. Bueno, a ver, hablemos un poquito. Hoy vamos a estar platicando acerca de la evaluación de columna y médula para evitar lesionar a alguien en caso de un accidente si es que no tenía lesión, ¿sí? Sí, correcto. Muy bien, a ver, cuéntanos. Bueno, este tema es bien interesante porque cuando hay algún tipo de accidente, la tendencia de las personas siempre es ir y levantar a la víctima y llevarla a otro lugar. Entonces, en ese levantamiento que se hace, en un momento determinado podemos lesionar columna cuando ya tiene un traumatismo previo. Vamos a entender columna desde la parte cervical, lo que sería el cuello, hasta la parte lumbar, y en alguna de esas secciones, si hay algún tipo de lesión, puede ser a nivel óseo, a nivel del hueso, pero también puede ser a nivel medular. Entonces, entre más alta sea la lesión, por ejemplo, si estamos a nivel de cuello, probablemente los 4 miembros hacia abajo van a estar sin movilidad, ¿verdad? Si es a nivel de la columna media, que en este caso sería la región lumbar, la persona puede tener sensación de adormecimiento en los miembros inferiores o puede manifestar no sentir los miembros inferiores. Entonces eso es bien importante. Esto es importantísimo en aquel tipo de accidentes en el cual puede haber lesiones que caen sentados, parados, sentados, como por ejemplo los paracaidistas cuando tienen esos que caen de pronto de mucho golpe, pueden tener lesiones. Lesiones, los accidentes de automóviles, claro. La gente que normalmente va para Navidad se va a la playa, se les ocurre subir a los palos de coco y se vienen directamente y caen parados. Entonces eso genera una lesión. Ahora, lo que pasa es que normalmente siempre tenemos que preguntar y tenemos en primeros auxilios, es muy válido ser mal pensados. Entonces nosotros tenemos que pensar siempre lo peor, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que hacer, ahora nos va a ayudar Kevin, ¿verdad? En esta ocasión, y también tenemos a nuestro amigo que va a estar siendo Marvin va a ser la víctima, y que en esta ocasión pues vamos a estar viendo el proceso que se debe de seguir. Voy a ir describiendo poco a poco. Lo primero que debemos de hacer, pues obviamente nos acercamos a la víctima, ¿verdad? Vamos a preguntarle si se siente bien. Si la persona está consciente, fíjense bien, es importante que en nuestro kit de primeros auxilios tengamos un collarín, que es lo que normalmente se conoce como un cuello inmovilizador. Ya en temas anteriores, en programas anteriores, hemos hablado de que en caso de no tener un collarín, cómo improvisar un cuello. Y la primera parte a inmovilizar siempre va a ser el cuello de la víctima. Para eso, Kevin va a aplicar una técnica que se llama tracción mandibular, ¿verdad? Es alarlo un poquitito, porque a veces, suavemente, muy bien, suavemente, y abrimos la vía aérea, ¿verdad? Otra técnica puede ser también la famosa técnica frente mentón, y luego lo que vamos a hacer es a colocar el cuello. Algo importante, ustedes deben de tomar en cuenta es que en ningún momento el cuello se levanta del piso, es decir, la cabeza no se levanta. Algunas personas dicen, mira, hay que levantarlo como bebé, o sea, no, bajo ninguna circunstancia. Y colocamos el cuello. Posteriormente a esto, si la persona está consciente, se le pregunta si siente los miembros inferiores, que en este caso serían sus piernas, ¿verdad? Si la persona dice sentir una sensación de hormigueo, eso es bueno, porque quiere decir que parte del sistema nervioso todavía sigue conectado. Pero si no, caso contrario, si la persona dice no sentir nada, Kevin en este caso lo que está haciendo es generando un estímulo, ¿verdad? A nivel de los miembros inferiores, para determinar si en un momento hay algún tipo de lesión. Si la sensibilidad que la persona siente, valga la redundancia, en ese momento es positiva y hay dolor, eso es un buen signo. Lo que quiere decir de que probablemente sí haya fractura, pero la médula está conservada. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Hacer un traslado, aquí no lo vamos a hacer este día, sino que hacer un traslado básicamente en una camilla de primeros auxilios ya especializada, y trasladarlo inmediatamente. No podemos mover a la víctima hasta que lleguen los sistemas de emergencia, en este caso el 132, para podernos ayudar con este caso. Siempre debemos de ser mal pensados. Muy bien. Ahora, yo quisiera, yo sé que lo he mencionado en otros programas, pero quisiera que recordáramos de qué forma yo puedo improvisar un collarín si en caso estoy en un lugar donde hay una persona accidentada y queremos inmovilizar el cuello. Bueno, lo que se hace normalmente, ya podemos utilizar toallas, por ejemplo, casi siempre es lo que está a la mano. Podemos usar camisas, podemos doblarlas. ¿Recuerdan ustedes cuando hemos hablado de hacer las famosas vendas triangulares?
y en medio de eso podemos poner, por ejemplo, revistas o podemos poner folder, 2, 3, 4 folders, los doblamos que pasan por debajo del cuello y eso básicamente lo pasamos por debajo y hacemos una especie de bufanda, no sé si se recuerdan más o menos, una especie de bufanda a tal grado que lo que nos da es un grado de seguridad, ¿verdad? Y obviamente esperar que lleguen los equipos especializados para el traslado. Muy bien, bueno, su recomendación final. Bueno, no trasladen a la víctima así tan bruscamente, por favor, evalúen a la víctima y activen siempre sus sistemas de emergencia, que es lo más importante. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, por este consejo. Gracias a Kevin y a Marvin. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos ya con lo último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Hemos estado aprendiendo de las tendinopatías, hemos hablado de los métodos de diagnóstico. Hablemos rápidamente porque casi se nos va el tiempo del manejo de estos problemas en cuanto tengamos tendones. Ya no dijéramos si es una ruptura. A ver, doctor, comencemos con usted. Bueno, para el manejo de tendinopatía vamos a proceder pues a dejarle calor o frío, de acuerdo a cómo vaya mejor con el paciente. Siempre lo mandamos a fisioterapia y nosotros yo uso analgésicos y antiinflamatorios por 7 días no más, relajantes musculares también por 5 a 7 días, y si el proceso continúa después de ese tiempo, pues podemos pasar a otras alternativas de tratamiento. Lo que sí no recomiendo es infiltrar, lo que decía el doctor era infiltrar esteroides. Sí, me gustan mucho los esteroides, pero no en los tendones. Recordemos que ya es un tendón inflamado, débil, y si nosotros le aplicamos un esteroide que lógicamente lo va a desinflamar, pero también lo va a debilitar, y si la persona va a hacer un ejercicio, a ejercitar ese tendón, se puede romper. Hay más chance de romperse. Hay más chance de romperse, entonces causamos un daño en lugar de beneficio, y ya lo he visto, tendones rotos por infiltraciones previas, entonces no lo hacemos. Aunque hay algunos atletas que ellos lo piden porque quieren competir al día siguiente o a los 2 días y quieren un esteroide, pero en los tendones hay que hacerle siempre la recomendación de que se puede romper. Ahora, si ellos lo exigen, porque puede pasar eso también, entonces lo podemos hacer, pero bajo su propio riesgo, ¿verdad? Y hago que nos firmen un consentimiento de que él lo ha pedido. O sea, no fui yo quien se lo indicó, sino que lo pide, entonces se hace. Porque si no se lo hago yo, va a ir donde otra persona que se lo haga porque él quiere competir y lo va a hacer. Entonces, de todas formas va a terminar entonces el así. tratamiento va en ese sentido, o sea, va como por pasos. Pues. Doctor, por cierto, ahora que menciona roturas secundarias a esteroides o a medicamentos, quisiera preguntarle con qué frecuencia usted ha visto con rotura de tendón de Aquiles, por ejemplo, por antibióticos. Pues hay un grupo de antibióticos que se llama quinolonas que están asociados a debilitamiento de casi que todos los tendones. El tendón de Aquiles, pues he visto más o menos en promedio 2 por año, que siempre uno hace la historia, si estaba tomando un antibiótico, no voy a decir el nombre, cuál es, pero está asociado a ellos, a las quinolonas. Entonces es bastante frecuente. ¿Tiene también alguna relación en cuanto a la dosis, los días de dosis? Los días de dosis tienen más relación, tal vez la cantidad, la dosis no, los días sí. Después de 7 días esperamos de que va a haber alguna ruptura. Que puede haber Cuando haga un esfuerzo, también el tendón del bíceps se rompe. He visto bastante ruptura de la porción larga del bíceps y el tendón de Aquiles. Bueno, ahí tienen otra razón para no automedicarse con antibióticos, porque también pueden provocar rupturas espontáneas de los tendones. Así que ahí va. Bueno, si se rompe un tendón, por cierto, el manejo es quirúrgico. Quirúrgico. Ahí sí que ya no hay de otra, tienen que operar, ¿verdad? Fisioterapia, ¿cuánto tiempo, más o menos las técnicas? Bueno, en la fisioterapia nosotros tratamos de ver al paciente 3 veces sin ejercicio, solo con terapia de electroterapia, crioterapia, que es hielo, calor, ultrasonido, láser. Luego, a la tercera terapia ya comenzamos con un poquito de ejercicio, siempre cuidando con reposos, para que el paciente no sienta el esfuerzo, porque hay bastante dolor. Y luego se le deja una técnica de ejercicios en su casa, ocupando cosas en su casa, como por ejemplo si es el hombro, lo vamos a apoyar en la pared. O sea, técnicas muy bonitas que ayudan a
a fortalecer el músculo y para que no se dañe, porque la fisioterapia previene que se vaya a romper. Ampliando los arcos de movimiento, más o menos a darles un poco de fortaleza. ¿Qué hay en medicina deportiva? ¿Qué otras técnicas hay que se puedan utilizar, que puedan servirle al atleta? Bueno, pues hay que valorar la tendinopatía, donde si es a nivel óseo con tendón, a veces hay un tipo de osificación, se puede trabajar perfectamente con onda de choque, como un síndrome de Hagland, que es bien frecuente en la zona posterior del tendón de Aquiles. Y se puede trabajar perfectamente con eso. Se ha demostrado también que la terapia láser de baja intensidad ha sido muy efectiva para revertir los procesos inflamatorios crónicos, muy efectiva. El vendaje neuromuscular también, un trabajo de soporte mecánico en el área del tendón de Aquiles, ayuda bastante. El plasma rico en plaquetas también se está aplicando bastante, y hemos visto que la mejoría ha sido muy efectiva en todo este tipo de tendinopatías. Eso es un poco que tenemos en el área de medicina. Eso es un poco para que también el atleta se vea beneficiado y pueda regresar de alguna manera lo más pronto. ¿Cuánto tiempo tardará una tendinitis o tendinopatía, doctor, con el reposo mínimo adecuado, la fisioterapia y el manejo de antiinflamatorios en ceder? No mínimo 3 semanas. Eso le recomienda a uno para que no hagan deporte. Y el problema es tener quieto a un atleta, a una persona, porque quiere hacer alguna actividad siempre. Entonces lo hace antes de ese tiempo y entonces se vuelve a inflamar y hacemos más largo el proceso de recuperación. Pero no mínimo 3 semanas. Muy bien. Su recomendación final, doctor Miranda. Bueno, que siempre que haya un dolor muscular o tendinoso, si no sabemos de qué origen es, consultar para buscar la ayuda adecuada y obtener al final la recuperación lo mejor posible. O sea, consultar. Muy bien. Y evitar otras lesiones. Vanessa, su recomendación final. La recomendación de nosotros es visitar siempre primero al médico, ¿verdad? Para que ellos le manden la referencia a fisioterapia y luego continuar sus ejercicios en casa, poniéndose el hielito, uno le indica dónde se lo va a poner, los ejercicios cómo los va a hacer, porque fisioterapia es prevención. Muy bien. Diego, tus recomendaciones finales. A todos mis queridos atletas, gente que está en ciclos olímpicos, por favor consulten a su médico, no se estén poniendo cosas que no conocen, medicamentos que no conocen, pueden provocar un dopaje y pueden salir de la competencia. Y a la gente que particular consulte a su médico y haga ejercicios. A los mortales, hagamos ejercicio y estiramientos, son muy efectivos para evitar las tendinopatías. Y no se sobreesfuercen, ¿verdad? Si tienen un dolor hay que dar el reposo, hay que consultar en forma temprana para reposar. Bueno, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado, de verdad fue un placer, gracias por venir a iluminarnos aquí con sus conocimientos, gracias a usted que nos acompañó. El día de mañana, viernes, estaremos hablando de un tema dedicado a las chicas embarazadas, hablaremos de Zika y embarazo, así que por hoy, una linda tarde de jueves y que Dios los bendiga. Para prevenir la tendinitis, debes seguir los siguientes consejos. En primer lugar, antes de hacer deporte, debes calentar los músculos que específicamente se van a usar. Por ejemplo, los hombros para natación y las piernas para correr. Se recomienda imitar los movimientos que se van a realizar después, empezando muy poco a poco y suavemente y avanzando más rápido. Después del entrenamiento, cuando los músculos están calientes, siempre se debe estirar durante 15 a 30 segundos. La aplicación de calor y frío para aliviar las molestias es fundamental. Es recomendable utilizar calor antes de comenzar la actividad y frío al terminar, ya que de esta manera conseguirás disminuir cualquier inflamación que se haya podido llevar a cabo. Esto lo podemos acompañar con el uso de antiinflamatorios locales que ayudan a disminuir la hinchazón del tendón y devolverlo a su estado habitual.